La Universidad Monte Ávila, a nombre de las especializaciones de posgrado en periodismo digital y comunicación organizacional, conjuntamente con nuestros aliados, Universidad Rey Juan Carlos, Universidad de Huelva, Universidad de Nebrija, Universidad Nacional de Educación a Distancia en España, Universidad de La Sabana en Colombia y Universidad de Piura en Perú, les damos la más cordial bienvenida a este primer encuentro internacional de saberes que hemos denominado Digitalízate Comunicación 3.0. Estamos junto a ustedes por los próximos 3 días, descubriendo, revelando, aprendiendo sobre el impacto de las comunicaciones digitales, tanto en el ejercicio del periodismo como en el desarrollo de las unidades de comunicación dentro de las empresas y organizaciones. Para ello, contaremos con ponencias que no te puedes perder durante estos 3 días consecutivos de sesiones. Te recordamos que los 3 días de actividad iniciaremos a las 2 de la tarde en circuito cerrado por Zoom. Transmitimos desde el pool de medios digitales de la Universidad Monte Ávila, Pluma, UMA TV y Radio UMA. Presenta para ustedes Roberto Ruiz Tobar. También considera estas instrucciones para disfrutar de toda la experiencia con la calidad que mereces. Número 1, para mantener la seguridad de todos los ponentes, los participantes y cada presentación, te pedimos no compartir este link a terceros. Número 2, mantén apagado tu micrófono y cámara web para mejorar la experiencia. Número 3, podrás realizar preguntas al cierre de cada ponencia. Las puedes formular mediante el chat disponible o realizarlas a viva voz cuando se indique. Número 4, te invitamos a que participes con tus comentarios sobre esta experiencia en redes sociales usando la etiqueta Digitalízate UMA y mencionándonos en Instagram o Twitter @Monteávila. Número 5. Recuerda que las jornadas son gratuitas. Si deseas el certificado de asistencia, deberás cumplir con un mínimo de 75% de participación en todas las actividades programadas y realizar la cancelación correspondiente. Mayor información sobre los certificados la puedes conseguir en nuestro sitio web www.uma.edu.ve. Disfruta de este momento único y construyamos juntos un mejor ecosistema digital para el desarrollo de la aldea global que tanto Marshall McLuhan presagió. Bienvenido. Vamos a disfrutar de la presentación del doctor Ramón Salaverría, titulada Redacción Digital y Construcción de Marcas, Narrativas como Estrategia. El doctor Ramón Salaverría está especializado en la investigación sobre periodismo en medios digitales. Es investigador principal de la Digital News Media Research Group. Coordina los estudios sobre sociedad y comunicación en el entorno digital, una de las líneas estratégicas de investigación de la Universidad de Navarra. Cuenta con amplia experiencia como director de proyectos de investigación nacionales y europeos sobre medios digitales. Es autor de más de 250 publicaciones académicas. En su bibliografía destacan, entre otros, los libros Journalism, Data and Technology in Latin America, 2021, Ciberperiodismo en Iberoamérica, 2016, Periodismo Integrado, 2008 y Redacción Periodística en Internet, 2005. Como especialista en medios periodísticos, la Organización de Naciones Unidas, ONU, lo incluyó en su directorio Global Experts. Asimismo, el diario El Mundo lo ha destacado en varias ocasiones en el ranking de los 500 españoles más influyentes como experto en Internet. Recuerdo mantener su micrófono y cámara apagada para mejorar la experiencia. Las preguntas pueden hacerlas en el chat de Zoom y con gusto las canalizaremos para los minutos finales. Todo un lujo tenerlo esta tarde, doctor Ramón Salaverría. Bienvenido. Muchas gracias. Es un gusto para mí volver, debo decirlo así, a la Universidad Monte Ávila, aunque solo sea de manera virtual. Digo volver porque ya en alguna ocasión en el pasado pues tuve la oportunidad de compartir, en este caso de manera presencial, algunas sesiones y conferencias tanto con alumnos como con profesores de ese centro. Por lo tanto, un abrazo fraterno desde Pamplona, España. He sido invitado a presentar una sesión y voy a compartir una pantalla con la presentación que me gustaría mostrarles, ¿no? Supongo que la están viendo. Si me lo pueden confirmar, por favor. Se ve perfecto.
Perfecto. Bueno, pues el título de la sesión de hoy es Redacción digital y construcción de marcas narrativas como estrategia. Bien, la cuestión de la redacción digital es algo que, como se ha mencionado en la intervención del profesor Núñez Noda al comienzo, pues efectivamente es uno de los asuntos que se ha ido desarrollando, los lenguajes periodísticos digitales. Y de esto ya, pues una vez que se han cumplido más de 25 años de la aparición de los primeros medios digitales, pues se ha escrito bastante y ya podemos decir que, así como otras fases, otros ámbitos de los medios digitales han madurado, este de la redacción para Internet, de la escritura para Internet, también lo ha hecho, ¿no? Y en esta sesión, en los minutos que se me han concedido, quiero hacer una pequeña reflexión sobre algunas de las tendencias fundamentales que tienen que ver con esto. Yo diría que en estos momentos el futuro de los medios se está gestando básicamente en dos esferas principales, también hay otras, pero yo diría que los cambios principales que vamos a ver en esta tercera década del siglo tienen que ver con los desarrollos tecnológicos y con las innovaciones de carácter narrativo. Hoy, puesto que el tema se centra en esta segunda cuestión, me voy a concentrar únicamente en esas innovaciones de tipo narrativo, que son básicamente se distribuyen en cuatro ámbitos desde mi punto de vista. Esas tendencias que están transformando y que desde mi punto de vista todo estudiante de comunicación social debería tener en su horizonte de formación, son aquellas que tienen que ver con la datificación, con la multisensorialidad, con el desarrollo de las narrativas inmersivas y finalmente con los modelos de robotización de la producción periodística. Quiero hacer cuatro reflexiones bastante rápidas sobre esto antes de terminar con unos ejemplos, ¿no? Bien, la datificación. Bien, venimos de unos meses, de un año ya largo de pandemia en la que ha quedado de evidencia, puesto en evidencia, pues que el periodismo de datos, la utilización de bases de datos y de grandes volúmenes de datos como recurso informativo se ha consolidado plenamente. Hace no tantos años, el desarrollo del llamado periodismo de datos, estoy hablando de 4 o 5 años nada más, parecía algo que era patrimonio exclusivamente de los medios más consolidados y con una capacidad técnica, incluso podríamos decir económica, más amplia. El desarrollo de toda una serie de tecnologías bastante al alcance de toda la persona, la democratización, por tanto, de esas tecnologías y también el acceso cada vez más habitual a grandes volúmenes de datos ha hecho que el periodismo de datos se haya generalizado. Y yo creo que la pandemia, uno de los cambios que va a dejar para el futuro en el periodismo, me parece que es un tema interesante también para analizar quizá en alguna otra sesión, cómo va a cambiar el periodismo después de la pandemia. Yo creo que uno de los vectores que claramente ha cambiado es precisamente este, ¿no? La aparición, la generalización del uso de los datos como un recurso informativo absolutamente consolidado. Y me parece que en este terreno las narrativas que tienen que ver con la datificación son claramente un horizonte de oportunidades para todo estudiante de comunicación social en estos momentos. Los medios de comunicación cuentan con periodistas, por supuesto, experimentados, con mucho oficio en lo que tiene que ver con las destrezas tradicionales del trabajo periodístico, con buscar la información, con elaborar los contenidos en texto, en imagen, en sonido, con contarla a un público a través de distintos medios. Pero hay un gran déficit todavía en destrezas técnicas que tienen que ver con el acceso a los datos, la interpretación y el análisis de esos datos y la visualización a través de diversas maneras. Y esto es algo que a la vista está los medios de todo el mundo, no únicamente los digitales, ojo, incluso en el ámbito de la televisión, en el ámbito de la prensa impresa, se está buscando profesionales cualificados en estas disciplinas. En este sentido, yo me gustaría hacer una reflexión sobre, ahora el profesor Núñez Noda, antes que yo, pues estaba haciendo una cierta recapitulación histórica de cómo habían evolucionado los medios. Me gustaría concentrarme en ver cómo ha cambiado la producción de los contenidos que están elaborando los medios digitales. Cuando hace 25 años comenzaron los primeros medios digitales,
pues la información periodística estaba elaborada exclusivamente por periodistas. Periodistas que de entrada pues, eran periodistas procedentes de medios tradicionales y obviamente sin ninguna experiencia digital, puesto que no había medios digitales. En este sentido, la evolución de los perfiles profesionales de los periodistas en nuestros últimos 25 años ha ido extendiendo el perfil de los periodistas digitales, mientras que los periodistas que no tienen ningún tipo de relación con operaciones digitales, pues han ido decreciendo y, en mi modo de ver, pues siguiendo un poco esta estela, están llamados a desaparecer. De hecho, en estos momentos casi podríamos decir que todo periodismo que no sea digital ya no es periodismo, porque incluso los medios impresos en todo su proceso anterior a la impresión en papel utilizan tecnologías digitales. Pero a mediados de la primera década del siglo XXI se produjo una modificación en ese proceso, ¿no? La emergencia, la aparición de las redes sociales hizo que el contenido que publican los medios digitales, además de ser elaborado por periodistas, fueran digitales o no digitales, comenzó a ser también nutrido de contenidos originalmente elaborados por los usuarios. Fue la época en la que se nos hizo familiar la expresión periodismo ciudadano, después hemos utilizado otros términos como contenidos generados por usuarios, y de un tiempo a esta parte, que ya no se escucha tanto, a mi modo de ver, afortunadamente, ese concepto de periodismo ciudadano, un tanto confundido, ahora hablamos de los medios sociales, donde los usuarios elaboran ese contenido que puede ser accedido por otros usuarios como ellos, o incluso puede ser aprovechado por los medios de comunicación en el ciclo ordinario de producción de contenidos. Bien, bueno, pues ahora estamos en una fase, en el año 2021, estamos en una fase donde está emergiendo un tercer vector de producción de contenidos. Desde hace muy pocos años, 4 o 5 años como mucho, los contenidos empiezan a ser generados a través de sensores, a través de robots, podríamos decirlo, ¿no? En cualquier caso, sistemas algorítmicos de creación automática de contenidos que todavía tienen una presencia muy testimonial en muchos medios. Quizás son más habituales en agencias de noticias que ya se han acostumbrado a generar determinado tipo de contenidos a través de estos procedimientos, y en algunos medios de mayor consolidación, ¿no? Pues estamos hablando de las grandes corporaciones de televisión internacionales, algunos de los principales diarios del mundo, ¿no? Ya cuentan con estas herramientas que generan contenidos de manera automatizada. Pues bien, la cuestión, puesto que estamos hablando de futuro, es cuál va a ser el escenario al que os vais a enfrentar los jóvenes que actualmente estáis formándoos en el ámbito de la comunicación social. Bueno, pues el escenario yo pienso que puede ser perfectamente este que estoy retratando en esta imagen. Creo que se entiende. El perfil de los periodistas va a ser cada vez más digital, y tal vez el volumen de periodistas que están trabajando específicamente en la producción de contenidos informativos va a reducirse. Ahora bien, al mismo tiempo va a producirse un incremento todavía mayor del contenido procedente de los usuarios, del user-generated content, pero si hay algún ámbito donde se va a producir una multiplicación exponencial en el volumen de contenido producido, sin ninguna duda, es el que procede de los sistemas algorítmicos, de los sensores, en definitiva, de los contenidos robotizados. ¿Quiere esto decir que el trabajo elaborado por los periodistas va a desaparecer? No. Quiere decir que se va a modificar, que los periodistas van a necesitar tener una serie de destrezas que orienten los contenidos, que proceden de los contenidos generados por usuarios, y especialmente que orienten la producción de contenidos automatizados. Bien, en segundo lugar, me gustaría hablar de la multisensorialidad. Aquí se ha producido también una transformación. Me van a permitir, porque veo que hay un pequeño asunto que no se ha aparecido aquí, y basta con hacer esto y lo vamos a solucionar. Bien, en estos momentos, en los últimos años, se nos ha hecho absolutamente familiar el concepto de narrativas multimedia. De hecho, en esta sesión pues, se ha utilizado ya en varias ocasiones, ¿no? Las narrativas multimedia. Pero bueno, y podemos pensar que las narrativas multimedia son cuestiones de futuro. Bueno, no son cuestiones de futuro, son ya desde hace 20 años, al menos, o 25, son cuestiones de pleno presente. El futuro viene por un paso más allá.
En estos momentos las narrativas multimedia integran formatos que apelan a los sentidos de la vista y del oído y que están integrados por formatos de texto, de fotografía, gráficos, iconos, ilustración, vídeo, animación digital, discurso oral, incluso música y efectos sonoros. ¿Pero acaso son estos los ingredientes únicos que van a conformar el contenido periodístico? Pues yo creo que no. Yo creo que no. De hecho, las tendencias tecnológicas actuales nos anuncian que los contenidos trasladados por los medios digitales en el futuro van a incluir también otra serie de elementos que son los que estoy mencionando ahí, ¿no? La vibración, la temperatura, la forma, el aroma, incluso el sabor. Ya existen tecnologías que permiten trasladar esto de manera digital. Por lo tanto, el paso de futuro ya no va a ser el de la multimedialidad, sino el que podemos llamar como la multisensorialidad. Y podremos tener periodistas que están especializados en la captura de contenidos que tienen que ver con o elaboración de elementos tridimensionales, utilización de recursos como aromas digitalizados, cosas de este tipo que en estos momentos nos pueden sonar a ciencia ficción, pero que ya están en fase de desarrollo tecnológico y que probablemente en los próximos años van a ir incorporándose al conjunto de elementos utilizados por los periodistas. Bien, en tercer lugar, me gustaría hablar sobre las narrativas inmersivas. Las narrativas inmersivas. Esta es una de las grandes tendencias que ha transformado la forma de contar la información en los últimos años. Tradicionalmente el periodismo era algo que alguien contaba a los demás. Y esos demás eran meros espectadores, meras personas que no tenían una capacidad de interlocución directa con ese contenido. Muy al contrario, estaban concebidos únicamente como destinatarios inertes de esa información. Bueno, ese modelo que imperaba en la prensa, en la radio, en la televisión, ha ido e imperaba de hecho en los primeros medios digitales, en los medios digitales de los años 90, de la primera década de este siglo incluso, ha ido poco a poco transformándose y se ha ido de la mano de las emergencias de ciertas tecnologías evolucionando a lo que se denominan las narrativas inmersivas. Hace no tanto tiempo, estamos hablando de apenas 6, 7 años, se estaban haciendo en el ámbito de los laboratorios universitarios los primeros experimentos de narrativas inmersivas. Yo en el año 2014 tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos durante un curso completo en la Universidad de Texas y estando allí me coloqué en la cabeza un elemento de estas, como lo que están ustedes viendo aquí, ¿no? Y vi de hecho esta producción que en aquel momento era un prototipo, el proyecto Siria, que básicamente era una narrativa periodística envolvente, inmersiva, que incluía elementos de visión, elementos de sonido e incluso algún elemento de movimiento también, ¿no? Y era una experiencia inmersiva, como ven aquí. Bien, en aquel momento esto era algo puramente experimental. Bueno, pues no tuvo que pasar apenas nada de tiempo para que los primeros medios periodísticos, sorprendentemente los más avanzados desde el punto de vista tecnológico, comenzaran a incorporar esas tecnologías, esas formas de narrar inmersivas dentro de su oferta de contenidos. El New York Times fue el primer medio del mundo que se animó a explorar las primeras narrativas inmersivas. Y hoy día estos formatos de realidad virtual, de realidad aumentada, utilización de formatos de 360 grados, en fin, distintas formas de contar la información, particularmente audiovisual, pues se han convertido en algo prácticamente habitual. No voy a decir para todos los medios, porque no es así, pero no es, como dicen en el ámbito anglosajón, esto no es rocket science, no es mandar el hombre a la luna, ¿verdad? Esto es un tipo de tecnología que muy rápidamente se ha democratizado. Esto, por cierto, es otra dinámica que se ha ido consolidando en los últimos años, la democratización rápida de las tecnologías más avanzadas, y esto es un tipo de fenómeno que claramente va a perpetuarse en los próximos años y que, desde ese punto de vista, también condiciona el tipo de formación que debe adoptar un
un joven comunicador social, un joven periodista. No se trata de familiarizarse o profundizar en el conocimiento de una determinada tecnología, por muy puntera que sea ahora, porque las tecnologías están llamadas a ser superadas con enorme rapidez. Por el contrario, una buena formación de los periodistas, de los comunicadores sociales, tiene que ver no tanto con las tecnologías, con las herramientas, como con las destrezas. Es necesario desarrollar una cierta destreza para ser capaz de adaptarse con flexibilidad a todas las tecnologías que sin ninguna duda van a seguir llegando en los próximos años. Bien. Hemos visto ejemplos diversos, múltiples, de narrativas basadas en estos tipos de realidades envolvientes, de 360. Esto, por ejemplo, que hizo la BBC para móviles, ¿no? Sistemas de vídeo de 360 durante el campeonato de fútbol de Rusia en el año 2018, en el que, bueno, pues uno podía, a través de su móvil, sentirse dentro de los estadios cuando estaban teniendo lugar los partidos de fútbol. Y pues hay múltiples ejemplos. Si van a... Entiendo que muchos de ustedes ya lo han hecho y lo han visto, por lo tanto no estoy descubriendo nada, pero hay producciones de vídeos en 360 que están disponibles directamente, por ejemplo, en la plataforma de YouTube. Si uno busca vídeos en 360, verá que hay muchos de tipo experimental, algunos son directamente comerciales, y hay muchos contenidos de 360 que han sido desarrollados también por medios periodísticos. Y termino ya, porque no quiero agotar el tiempo de las personas que me continúan, que tiene que ver con la robotización, ¿no? La última tendencia de la que me gustaría hablar es la robotización. Esto que están viendo aquí es una ciudad cualquiera. En este caso, bueno, no debo decir que es una ciudad cualquiera porque es particularmente hermosa, como pueden ver, es la ciudad de Lisboa, capital de Portugal. Bueno, pues, pero ¿qué tiene de particular esta ciudad? Pues en realidad lo que ocurre ahora con las ciudades, con las urbes, prácticamente en cualquier lugar del mundo, es que se han convertido en lugares donde se están constantemente monitorizando la información. Hay cámaras, hay elementos, sensores, nuestros propios dispositivos móviles están funcionando como sistemas que recogen la información de alrededor. Nos van rastreando cuando estamos circulando por una carretera, capturan las imágenes de, yo qué sé, de las personas que vamos por las calles, hay cámaras de seguridad, en fin, todos estos elementos, termómetros, anemómetros, barómetros, múltiples datos meteorológicos que van siendo captados, y todo eso va generando un gran volumen de información. Bueno, pues ese volumen de información está generando una materia prima que tiene que ver con la datificación a la que me refería al principio de mi intervención, y que está haciendo que los contenidos periodísticos estén evolucionando de una edición y jerarquización personal hacia una edición y jerarquización algorítmica. En definitiva, a la robotización de la producción periodística. Esto es bastante polémico, y si quieren, y luego tenemos oportunidad, que no sé si habrá tiempo para ello, podríamos discutir sobre esta cuestión, ¿no? Pero fíjense, yo quiero terminar simplemente con un par de imágenes. Esta es la penúltima. Fíjense en esta noticia. ¿Qué tiene de particular esta noticia? No sé si advierten algo que les llame la atención. En principio no parece nada especialmente claro. Vemos que es una noticia económica que afecta en este caso a la empresa Apple, que ha sido publicada por la agencia Associated Press, que tiene pues ya un cierto tiempo, y que, bueno, desde luego no parece llamada a ganar un Pulitzer, porque es una noticia convencional. Bueno, no tan convencional, porque si nos fijamos en la parte inferior, si nos fijamos en la parte inferior, nos daremos cuenta de que aquí dice algo que habitualmente no dicen las noticias, y es que esta historia, esta noticia, fue generada por la empresa Automated Insights using data from Sachs Investment Research, utilizando datos procedentes de una empresa que proporciona bases de datos. Es decir, este texto, este título, no lo ha escrito nadie. Y los datos, lo que ha ocurrido es que han sido tomados en este caso, de una fuente de datos financieros, bursátiles, y se han combinado gracias a una de las múltiples y cada vez más diversas aplicaciones
de generación automática de texto. ¿Quiere esto decir, como os decía antes, que el trabajo de los periodistas está llamado a desaparecer? Pues no. Esto que estamos viendo aquí es el tipo de, digamos, de sistemas que generan estos contenidos. Ven ahí destacados en azul, pues sería el lugar donde las herramientas algorítmicas tienden a colocar los datos, y si ponemos que el nombre del fondo, el que sea, reportó ganancias o reportó pérdidas del tanto por ciento, ahí colocamos el dato. En agosto comparado con el mes anterior. Claro, si este dato es superior al anterior, pues entonces podemos decir que es ganancia. Si es inferior, elegimos la opción pérdida. Se dan cuenta de que es un lenguaje lógico, no es tan complicado. Una vez más, no es como mandar el hombre a la luna, hacer este tipo de cosas, ¿no? Y este tipo de sistemas que son de inteligencia artificial, son creación de lenguaje natural, pues se están extendiendo en los medios. Pero insisto, ¿significa esto que el trabajo de los comunicadores sociales y específicamente de los periodistas está llamado a desaparecer? Yo pienso que no. En uno de los anuncios de esta sesión en el que se refiere a mi participación personal, aparece una frase que dije una vez y que me parece que vale la pena repetirla ahora. El problema no es que los robots escriban como periodistas. El verdadero problema es que los periodistas escriban como robots. Y estamos consiguiendo que los robots escriban como periodistas convencionales. ¿Qué es lo que necesitamos para garantizar el trabajo periodístico en los próximos años? Pues básicamente lo que necesitamos son periodistas capaces de desarrollar sus propias narrativas, sus formas propias de mirar y que aprovechen todas las tecnologías que están a su disposición para poder elaborar contenidos cada vez más atractivos y más diversos para un público general. Esto era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Ramón Salaverría por su presentación. Acá tenemos en el chat una pregunta justamente con el tema con el cual comenzó la presentación y con el cual cerró la presentación. La hace David Leonardo Pirica Povis. Con relación a la tendencia de datificación, ¿cómo podemos los periodistas entender mejor el algoritmo para aprovecharlo en beneficio de los contenidos que se generan? Bien, lo primero que hay que entender que es un algoritmo. Un algoritmo es un conjunto de operaciones matemáticas articuladas una detrás de otra. Si uno hace una suma, ha hecho una operación aritmética. Si combina toda una serie de operaciones matemáticas y les aplica un dato o una serie de datos a ese conjunto de operaciones aritméticas, pues está activando un algoritmo, para entendernos. Entonces, si nosotros proporcionamos muchos datos a un algoritmo, ese algoritmo va afinando cada vez más sus resultados. Es así como aprenden lo que se llaman los sistemas de machine learning, de aprendizaje automatizado. La máquina va aprendiendo, va depurando su algoritmo a medida que le proporcionamos datos y consigue resultados más ajustados. ¿Qué significa resultados más ajustados? Voy a poner un ejemplo para que me entiendan. Imagínense, China, 1.500 millones de chinos. Para los occidentales, distinguir a los asiáticos es relativamente complicado, porque no estamos acostumbrados a diferenciar las facciones de las personas asiáticas con tanta facilidad como lo hacen los propios asiáticos. Pero, claro, incluso si uno es asiático y es capaz de diferenciar rasgos asiáticos, claro, si tiene 1.500 millones de personas que distinguir entre sí, la capacidad de saber a ciencia cierta quién es cada uno es muy complicado. Bueno, pues ahora hay sistemas de reconocimiento facial que identifican distintos elementos que componen nuestra cara, que han llegado a tal grado de precisión que entre 1.500 millones de chinos son capaces de acertar 99,9 de cada una de las veces quién es la persona cuya cara estamos viendo.
Claro, esto no lo podríamos hacer las personas, por muy buenas que fuéramos a la hora de distinguir la fisonomía de las personas. Jamás llegaríamos a ese grado de precisión. Bueno, pues los sistemas de Machine Learning son capaces de llegar a ese grado de precisión de más de un 99% de precisión, por ejemplo, a la hora de distinguir caras. ¿Y por qué estoy utilizando este ejemplo? Porque este ejemplo es cierto, porque es lo que está haciendo digamos, el gobierno chino, entre otras cosas, porque le interesa controlar muy bien todo lo que hace la gente por la calle. Esto es una amenaza claramente para la libertad de las personas y, bueno, pues a veces las tecnologías que están llegando nos ayudan en nuestro trabajo, pero hay otras ocasiones en las que generan situaciones sobre las que hay que estar muy alerta. Bien, pues un periodista no es que deba desarrollar el algoritmo, no es ese su cometido. El cometido de desarrollar y afinar los algoritmos es propio de los cientistas de datos, de los expertos en computación. En nuestro caso, nuestro trabajo es analizar los resultados que proceden de ahí. Y en ese sentido, pues me parece que cada vez más la combinación del trabajo procedente, de los datos procedentes de la inteligencia artificial va a ser algo conveniente en el trabajo de los periodistas. Muy bien, gracias, profesor. Hay una nueva pregunta de Rafael en relación a las tendencias. ¿Cómo podemos diferenciar las noticias verdaderas o veraces con las noticias falsas, las fake news? Este es un tema muy serio. Y hay distintas formas de enfrentarlo, pero nada garantiza el éxito. Hay una cuestión, digamos, normativa, legal, que tiene que ver con la generación de marcos legales que persigan la difusión deliberada de contenidos engañosos. Y esto se puede hacer en democracia. En lugares donde hay regímenes autoritarios, pues esto es muy difícil, porque si estamos ante un régimen autoritario, probablemente el régimen, acabo de mencionar el caso de China, y a ustedes probablemente se les puede venir a la cabeza algún caso más próximo, donde pues esto es difícil de controlar, porque los primeros no interesados en que no exista la desinformación, pues son las propias instituciones gubernativas. Por lo tanto, hay un marco legal. En segundo lugar, hay un ámbito tecnológico, y en este sentido se están desarrollando ahora toda una serie de tecnologías orientadas precisamente a la alerta temprana automatizada sobre contenidos potencialmente desinformativos. Existe la posibilidad. En este caso, antes he mencionado un uso, digamos, peligroso para la democracia de la inteligencia artificial, pero ahora estoy mencionando un caso que estaría exactamente en el polo opuesto. Sistemas que son capaces de detectar a través de determinados rasgos contenidos que son potencialmente desinformativos y que van aprendiendo cada vez más y son cada vez más acertados a la hora de distinguir un contenido falso de un contenido real. Pero al final de todo, lo más importante de todo es cada uno de nosotros. Los principales factores difusores de la desinformación somos todos y cada uno de nosotros. Nuestros sesgos a la hora de interpretar la realidad. Pensamos o deseamos que la realidad sea como se amolda a nuestra cabeza, y por eso tendemos a creer aquello que nos da la razón, y en cambio tachamos como falso aquello que no coincide con nuestros prejuicios. Nosotros somos, todos y cada uno de nosotros, los factores más relevantes a la hora de generar desinformación, evidentemente en nuestro entorno más próximo, ¿no? Y en ese sentido me parece que es necesario, para mitigar hasta cierto punto estos sesgos que solemos tener y que las redes sociales están multiplicando, generar, digamos, un tipo de formación de particularmente los jóvenes, en este caso, a través de la llamada alfabetización mediática, para que sean cada vez más cualificados a la hora de identificar contenidos potencialmente desinformativos.
Muy bien, nos llegan 3 preguntas o comentarios. Ya vamos a hacerlas de una vez, las 3, porque ya nos quedan solo 5 minutos para pasar a la siguiente ponencia. Muy interesante todo el tema y muy actual. Una pregunta de Andrea González: ¿cómo podemos trabajar en base a que nuestro contenido digital de marca pueda ir en base a lo que el algoritmo pide? Esa es una. Un comentario: según eso, debemos ir recogiendo lo que arroja la inteligencia artificial. No hay forma de prever. Y el tercer comentario pregunta, en este caso: ¿los medios tradicionales pueden desaparecer debido a los avances tecnológicos? Reflexión. Bien, son cuestiones un poco dispares. Sobre lo primero, miren, yo soy un firme defensor de la creatividad. Y si lo que estamos intentando siempre es responder a lo que el algoritmo está premiando, siempre vamos a ir a la cola de los demás. La única forma de generar un ámbito propio de interés, o sea, generar un interés de otros hacia nosotros, es hacer algo distinto respecto de lo que hacen los demás. Si no, lo que vamos a hacer es continuar su estela. Así que mi recomendación, particularmente para los más jóvenes, no es que sigan lo que hacen los demás, no es que imiten a los demás, sino que traten de crear cosas nuevas. Y nadie mejor que un joven para eso. Con respecto de la segunda y tercera pregunta, la transformación de los medios, cómo está, bueno, pues es verdad que los medios están en un proceso de transformación y que esto en muchas ocasiones se suele plantear como en términos un poco catastrofistas. Yo habrán visto que no me he puesto serio en ningún momento de la intervención. Yo pienso que el cambio no garantiza el éxito, pero por lo menos garantiza el entretenimiento, en el sentido de que uno se lo pueda pasar bien. Y en estos momentos los medios de comunicación están en un proceso de transformación muy profunda. Uno puede asomarse a esa transformación simplemente como diciendo qué bien vivíamos antes, y esta es una mirada bastante habitual en los profesionales más veteranos, que tienen una cierta aversión al cambio, o por el contrario, puede tener una visión mucho más abierta hacia las innovaciones y puede decir, oye, ¿qué oportunidades se nos están abriendo gracias a la tecnología? Mi mensaje, particularmente sabiendo que son muchos los estudiantes que me están escuchando hoy, es que enfrenten estas transformaciones no desde una perspectiva de qué bien hubiéramos estado en un ámbito periodístico distinto del actual, y lo planteen en términos mucho más optimistas, diciendo vamos a ir a crear un periodismo con las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Bien, profesor Salaverría, cierro con justamente una reflexión que une muy bien y vincula con lo que acaba de mencionar. La profesora Islesman nos comenta. No escucho. Pareciera, ¿sí me escucha? ¿Me escucha? Ahora sí me escucha, profesor. Roberto, yo sí te puedo escuchar, pero Ramón a mí se me ha quedado congelado. Ok, entonces el profesor él se quedó congelado en su señal. Vamos a guardar entonces esta pregunta y avanzamos nosotros para poder un poco compensar el tiempo que tenemos en retraso, ¿te parece? Vale, perfecto. Ok, avanzamos entonces. Muchas gracias al profesor Ramón Salaverría, su presentación magistral con todas las que él suele hacer. Tuvo problemas de conexión, ahí está llegando. Creo que Muchas ahora sí me gracias. escucha. Sí, ahora sí. Hubo un problema de conexión, pero ya está. Sí, bueno, muchas gracias a tenemos. todos y por lo menos así me despido. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Ramón Salaverría. Nosotros avanzamos con esta agenda de la tarde de hoy.